Hay historias que se esconden en los mapas, en las líneas que dibujan las fronteras. Hoy vamos a contar una de esas, la crónica de cómo un pedazo enorme de territorio dominicano, pues, simplemente desapareció del mapa. Para entender la magnitud de lo que estamos hablando, empecemos con un número que es difícil de visualizar. 629 kilómetros cuadrados. A ver, para que nos hagamos una idea, eso es el equivalente a 1.000.000 de tareas. O sea, una extensión de tierra de verdad gigantesca. Y claro, aquí es donde salta la pregunta del millón, la que cualquier historiador se haría al ver esto. Pero, ¿cómo? ¿Cómo es que un territorio de ese tamaño pasa de un país a otro? ¿Así nomás? Sin una guerra, sin un acuerdo de venta, nada. Bueno, esa es la crónica de la miel. Ok, para entender este embrollo tenemos que viajar un poco en el tiempo. Vamos al punto de partida, al plano original. Nos vamos a 1929. Miren, en ese año, los presidentes de la época, Horacio Vázquez por el lado dominicano y Luis Bornó por el haitiano, firman un tratado que se suponía era histórico. El objetivo, en teoría, era sencillísimo, definir la frontera de una vez por todas y terminar con las disputas. Entonces, se crea una comisión binacional, o sea, con gente de ambos países, y se les da la tarea de marcar los 391 kilómetros de frontera. El trabajo se hizo y las conclusiones fueron súper claras. No había dónde perderse. La región conocida como La Miel estaba al este de la línea. En otras palabras, sin duda alguna, en territorio dominicano. Pero aquí es donde la historia da un giro. Inesperado, por decirlo menos. Pasan unos poquitos años, y justo en el momento de la validación final, ¡pum!, el mapa se redibuja. Y de una manera que, les digo, hasta el día de hoy sigue siendo un misterio. Y fíjense en la línea de tiempo, porque esto es crucial. El tratado original se firma en 1929, ¿verdad? Pero la ratificación final no llega sino hasta 1936, 7 años después, una demora que lo cambió absolutamente todo. Y para poner las cosas en un contexto aún más sombrío, solo un año después, en 1937, vendría la terrible masacre de haitianos, un evento que marca a fuego todo este periodo. El contraste es desconcertante. El plano de 1929 muestra a La Miel del lado dominicano, clarísimo. Pero el documento que se ratifica en 1936, de repente, la ubica del lado haitiano. Así, sin más. Claro, para ese entonces ya había un cambio de mando. Para 1936, los presidentes eran otros, Rafael Trujillo en República Dominicana y Estenio Vincent en Haití. Y son ellos dos quienes firman esta ratificación. Y aquí está el punto clave. Al firmar, básicamente, ignoraron por completo lo que se había acordado originalmente. Se pasó por alto esa violación al tratado inicial. La gran pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué nadie dijo nada? ¿Por qué no se corrigió este error, entre comillas? Bueno, todo apunta a un cálculo político. Parece que Trujillo buscaba la cooperación de Haití para un gran proyecto, la carretera internacional. Y para no complicar las cosas, simplemente decidió no pelear por ese territorio. Así, La Miel se cedió, prácticamente en silencio. Pero esperen, que la historia se pone más compleja, porque si uno se aleja un poco y mira el panorama completo, se da cuenta de algo. Lo de La Miel no fue un caso aislado, para nada, era parte de un patrón histórico. Estos 629 kilómetros cuadrados se sumaron a una cuenta que ya venía de antes. Estamos hablando de unos 4.000 kilómetros cuadrados que ya se habían reconocido como haitianos en tratados previos, como el de 1874 y el mismo de 1929. Como les decía, es un patrón. La Miel es solo una pieza del rompecabezas. A lo largo del tiempo, otras áreas importantísimas como Cachimán, Veladero e incluso pueblos enteros, fundados por españoles, como San Miguel de la Atalaya, San Rafael, Hincha o Las Cajovas, bueno, todos fueron pasando poco a poco a formar parte de Haití. Ok, pero no pensemos que esto es solo un cuento de libros de historia. Para nada. El legado de estas decisiones se siente y mucho en la frontera de hoy en día. Así que vamos a saltar al presente. Hoy, lo que tenemos como resultado es una frontera, digamos, porosa. A veces ni siquiera está bien definida. Los famosos bornes, que son los hitos que marcan la línea, muchas veces ya ni están en su sitio. Las consecuencias, pues son profundas. Cambios demográficos muy grandes. Hay escuelas del lado dominicano donde más del 60% de la matrícula es haitiana y se ven asentamientos que se adentran en el territorio. Y por si todo este rompecabezas histórico no fuera ya suficientemente complejo, hay un factor más. Uno que está bajo tierra.
Resulta que justo en esa zona se ha descubierto un yacimiento de oro riquísimo que cruza la frontera. Y claro, esto lo cambia todo. De repente, el futuro de la miel se vuelve un punto súper crítico a nivel económico para las dos naciones. Entonces, al final de todo este recorrido, la crónica de la miel nos deja con una reflexión casi obligada, ¿no? ¿Qué nos enseña esta historia sobre el valor que le damos al territorio? Y quizá lo más profundo de todo, ¿qué nos dice sobre nuestra propia memoria histórica? Sobre cómo elegimos qué recordar y qué, convenientemente, decidimos olvidar.